Hola, bienvenido o bienvenida. Gracias por unirte a esta historia diseñada para ayudarte a despejar la mente y conciliar el sueño. Antes de que empecemos, te invito a darle like, suscribirte y activar la campanita. Es gratis y me ayuda muchísimo. Acomódate cómodamente en tu cama, en esa posición habitual de descanso. Respira hondo un par de veces, permitiendo que tu cuerpo y mente se relajen y se abran a escuchar tranquilamente mientras descansas. Cierra suavemente los ojos, sin apretar los párpados, y siente cómo el murmullo del mundo cotidiano se desvanece. Bienvenido a El peso del cielo. En un mundo donde los superhéroes solo existen en las páginas de un cómic, una joven con poderes sobrenaturales busca su lugar en la sociedad. Su viaje se convierte en una lucha por la libertad, al descubrir que en la vida real, un don como el suyo no trae aplausos, sino una oscura verdad que la obliga a elegir entre el control o el caos. ...2031. Siempre me consideré especial. Pude volar desde muy pequeña. Mamá me contaba que era algo que hacía incluso antes de tener recuerdos nítidos. Al principio, eran pequeños flotamientos mientras gateaba, luego elevaciones repentinas en la cuna. Para cuando empecé a caminar, ya era una pequeña personita que, impulsada por una curiosidad innata y una alegría desbordante, se elevaba unos metros del suelo sin siquiera notarlo. Mamá se reía y me contaba historias de cómo se había vuelto necesario quitar los ventiladores del techo, asegurar las ventanas con doble cerrojo y guardar bajo llave cualquier objeto frágil que pudiera terminar flotando a mi alrededor. Ahora suena divertido, una anécdota familiar peculiar, pero no puedo imaginar la verdadera dimensión del desafío que debió representar. Cuidar a un niño pequeño ya es una tarea titánica, llena de imprevistos y preocupaciones constantes. Sin embargo, mamá siempre tuvo una paciencia infinita, una calma que parecía inquebrantable ante mis pequeñas travesuras aéreas. Papá, en cambio, vivía en un estado de tensión perpetua con mi peculiaridad. Para él, mis poderes no eran una maravilla, sino un peligro latente, una fuente de preocupación constante sobre lo que la gente podría pensar, lo que el gobierno podría hacer. Era muy estricto y me repetía sin cesar la importancia de mantener mis habilidades en secreto. Yo entendía que no debía volar a plena vista en la calle, que era algo que debía ocultar al mundo exterior. Pero era solo una niña, llena de energía y un deseo natural de compartir lo que me hacía diferente con los demás. Así que, a veces, en los juegos con mis amigos, me permitía pequeñas licencias, grandes saltos que desafiaban la gravedad por un instante, solo para ver sus caras de sorpresa y escuchar sus gritos de asombro. Era una pequeña dosis de libertad, una manera de expresar esa parte de mí que tenía que mantener encerrada la mayor parte del tiempo. Fue asombroso, retrospectivamente, que pudiera ocultar mis habilidades durante tanto tiempo, navegando entre la necesidad de ser yo misma y la imposición de la discreción. Sin embargo, la adolescencia llegó como una tormenta, trayendo consigo no solo los cambios hormonales y las dudas existenciales, sino también la manifestación incontrolable de otros dones. De repente, a la capacidad de volar se sumaron una fuerza descomunal, una resistencia que parecía inagotable y una velocidad que superaba cualquier límite humano conocido. Era como si mi cuerpo se hubiera convertido en el de un superatleta de la noche a la mañana, pero sin el entrenamiento ni el control necesarios. Las cosas se salieron de control rápidamente. Un simple tropezón podía dejar una abolladura en la pared, un intento de lanzar una pelota terminaba estrellándola contra el techo, y correr con mis amigos se convirtió en dejarlos atrás en un abrir y cerrar de ojos. En ese momento en que mis poderes se desarrollaron por completo, surgió en mí una idea de ser una heroína como las de los cómics, de esas que veía en las brillantes portadas. Esto se apoderó de mi mente. Me sentía increíble, invencible, como si cada fibra de mi ser estuviera cargada de un potencial ilimitado. Devoraba las historias de los cómics de DC y Marvel con una avidez que solo un alma solitaria puede entender.
Me perdía en mundos donde los superhéroes salvaban ciudades, donde la justicia prevalecía y donde el bien siempre triunfaba sobre el mal. Soñaba con la camaradería, con la idea de no estar sola, de encontrar a otros como yo. Imaginaba un equipo, una familia de forasteros con habilidades extraordinarias que se protegían mutuamente. Pero la vida, a diferencia de los cómics, no tenía un guión claro. Mi vida no era una historia de origen con un final feliz garantizado. Mi existencia era una línea recta, un camino solitario y sin rumbo. Los superhéroes de los cómics se revelaban a la luz del día, salvaban a la gente a la vista de todos y eran aclamados como héroes. Las cosas cambiaron cuando mis habilidades se volvieron imposibles de ocultar. Era inevitable. Los murmullos de mis compañeros en la escuela, los videos borrosos y con zoom que se pasaban de un celular a otro, las hazañas inverosímiles en los deportes. Una simple carrera de atletismo se convertía en un suspiro de la multitud al verme cruzar la meta a una velocidad antinatural. Un salto de altura era, en realidad, un vuelo momentáneo que nadie podía explicar. La gente empezó a hablar. La chica superdotada, me llamaban. Susurraban sobre mí en los pasillos, me miraban con una mezcla de miedo y fascinación. Al principio me sentía incómoda, pero pronto esa incomodidad se transformó en una embriagadora sensación de superioridad. Sentí que era mi momento, mi gran entrada al escenario mundial. Impulsada por una nueva y embriagadora superioridad, decidí que era mi momento. Mi oportunidad para demostrar que no era un fenómeno extraño, sino la salvadora que la gente necesitaba. Me lancé al rescate de un atraco a un banco en el centro de la ciudad. Lo recuerdo todo con una claridad dolorosa, la adrenalina de volar, el estruendo de la alarma, las caras de los ladrones petrificadas. Quise acorralarlos, romper la puerta de la bóveda con una patada para encerrarlos. La euforia de mi poder era indescriptible, pero la fuerza que apliqué fue mucho más allá de lo que pretendía. El metal se dobló con una violencia descontrolada y los escombros volaron por los aires. Después, utilicé mi velocidad para desarmarlos, pero no pude detenerme a tiempo. Uno de ellos cayó, y el golpe lo dejó inconsciente. La gente corría, presa del pánico. Mi deseo de ayudar se convirtió en una demostración brutal de poder. Quisiera decir que fui aclamada como una heroína. Y aunque probé mi punto de que podía ser la salvadora que la gente pedía, la realidad fue mucho más cruda. Hubo juicios, demandas, y personas heridas de forma grave, aunque por suerte, todas pudieron recuperarse con el tiempo. La fama que tanto anhelaba se torció, el mundo maravilloso que había imaginado se sintió peligroso. Mi padre, aterrado por las repercusiones, me prohibió salir de la casa. El aislamiento fue mi castigo. Los días se volvieron largos y solitarios. Apenas hablaba con mi familia, el silencio incómodo pesaba en cada rincón de la casa. La frustración y la melancolía se apoderaron de mí. Pasaba las horas en mi habitación, mirando el cielo a través de la ventana, anhelando la libertad de volar y el reconocimiento que ahora parecía tan distante. Me sentía incomprendida y sola, como si mis poderes no fueran una bendición, sino una maldición. Afuera, la situación no era mejor. Todo pintaba mal. Veía a mis padres entrar y salir de la casa, sus rostros tensos y preocupados. Mientras tanto, autos de policía y camionetas de aspecto oficial custodiaban la calle frente a la casa, con una cinta de no pasar que nos aislaba del mundo. Los reporteros de los canales de noticias se acercaban, pero no se les permitía pasar de la cinta. El rumor de mi existencia se había convertido en un circo mediático, y yo era la principal atracción. Mi encierro, aunque solitario y reflexivo, no duró mucho. Una tarde, el timbre de la puerta sonó con insistencia. Mi padre, visiblemente nervioso, abrió la puerta. Unas personas con trajes formales se presentaron, con la misma mirada fría y analítica que había visto en los documentales del gobierno sobre los humanos excepcionales.
Supe de inmediato que mi tiempo en la libertad, por corto que fuera, había terminado. Me esforcé por escuchar, pegando mi oreja a la puerta de mi habitación, queriendo descifrar las voces amortiguadas de esos hombres y mis padres. Quería entender, quería luchar. ¿Por qué no podía usar mi fuerza? ¿Por qué no podía enfrentarme a ellos, a las personas que querían controlarme? Sentía una rabia momentánea, al entender cómo se movía el mundo, cómo el poder se ejercía sin fuerza física, cómo alguien sin superpoderes me sometía a su voluntad. Sin darme cuenta, me quedé dormida, agotada por la frustración. Sentí una mano suave en mi hombro y el corazón se me encogió. Era mi madre. Ella me despertó con una calma que no sentía. Esa noche, me explicaron que no habría más problemas, que nadie hablaría del tema, pero que al día siguiente iría con ellos. La ansiedad me invadió. ¿Por qué ir con ellos? ¿Por qué no luchar? Tenía el poder, la fuerza, la velocidad. Pero de nuevo, alguien, que no usaba la fuerza física, me sometía a su voluntad. La rabia me invadió de nuevo. En el auto de esos hombres, pude escuchar cómo se movía el mundo. Escuché las conversaciones sobre cómo el asunto de mis hazañas en público se resolvió. El control era total. Ofrecían dinero, amenazaban a las personas o a sus familiares cercanos, o simplemente cumplían su cometido. Las personas tenían pocas opciones. Era un contrato de confidencialidad ineludible. Viajamos por horas, pero lo bueno de todo era que pude ir con mis padres. Hasta que llegamos a un lugar donde ellos no podían ir. Una instalación llena de cubículos con personas laborando en experimentos, o por lo menos eso parecía. Fuertemente custodiados por personas armadas y controles de seguridad. Me daba risa, ya que conocía un poco mis límites y sabía que nada de eso me detendría a mí. Me realizaron estudios, unos un tanto simples como cuando vas al médico, y otros muy desagradables, tanto que no me gustaría hablar de ello. Esto era el pan de cada día. En otras ocasiones visitaba instalaciones militares y recibía adiestramiento, ya que me decían que era muy torpe para luchar. Perdí la noción del tiempo, hasta que un día me citaron para una misión. No me dieron un traje de spandex, con colores llamativos y una máscara que protegiera mi identidad, sino un uniforme de camuflaje. Mi misión era escabullirme en instalaciones de armamento químico, destruirlo y salir sin ser detectada. Fui la herramienta secreta, la que se infiltraba, la que garantizaba la victoria en las sombras. Me prometieron que mis acciones eran por un bien mayor, que salvaría a mi gente. El tiempo, como yo, se fue volando. Mi antigua forma de vida se desvaneció, volviéndose un recuerdo borroso de un pasado ingenuo. Me acostumbré a las paredes grises de la base, al sonido de los pasos militares y al olor a metal y pólvora. Me adapté. Aprendí todo sobre el servicio a la nación, la disciplina y la obediencia ciega. Con el tiempo, mis misiones secretas me hicieron sentir parte de algo grande, de un plan maestro que salvaría al mundo. Lo sé, en algún momento crucé la línea. Me jactaba de los elogios, los aplausos y el reconocimiento que, aunque restringidos a un grupo selecto de personas, me hacían sentir como un héroe. Prefería llamarme así, héroe, en lugar de heroína. Ya que recordaba una conversación, una de las pocas que tenía valor, con el doctor Aris. Él era el único de todos ellos que me trataba como una persona. Hablando de mis anhelos juveniles, mis fantasías y mi meta de convertirme en heroína. Se burlaba con cariño, diciéndome que heroína sonaba como una sustancia ilícita. Mi nueva visión de las cosas me convirtió en otra persona. Aceptaba las órdenes que me daban y yo cumplía, sin preguntas. Era una soldado al servicio de los intereses de unas cuantas personas que, como los villanos de las caricaturas, querían dominar el mundo a toda costa. Yo, por mi cuenta, ignoraba por completo las consecuencias de mis actos.
La constante ideología política y militar habían alterado mi percepción de las cosas. Las misiones se volvieron más peligrosas, más arriesgadas. Mis hazañas ya no eran salvar a la gente de un atraco, sino de detener a un grupo de personas que se oponían al gobierno, o de infiltrarme en instalaciones rivales y destruir, recuperar, conseguir o rescatar a personas fuertemente custodiadas. Era una máquina, una herramienta que garantizaba la victoria en las sombras. Me convencí a mí misma de que estaba haciendo lo correcto, de que mis acciones eran por un bien mayor. Pero esta ilusión no iba a durar mucho. La verdad, a menudo, es más dolorosa que la mentira, y estaba a punto de descubrirlo. El mundo globalizado avanzaba a pasos agigantados, los avances científicos eran cosa de diario y las riñas entre países se volvían más constantes. Mis misiones, que en un inicio eran de sigilo, se transformaron en operaciones de sometimiento y para generar miedo. Mi vida, aunque extraña, se sentía relativamente sencilla hasta que llegó este momento. No quería lastimar a nadie, tenía respeto y admiración por una parte, pero les provocaba horror y una terrible angustia a las personas de mis misiones. Todo el planeta se sentía más caótico. En mis días libres, escuchaba las noticias y recordaba mi loca adolescencia. A la par del naciente Internet, la información no se movía tan velozmente. Ahora, después de mi debut como fuerza antiterrorista, había imágenes de mí capturadas por drones, satélites y otros aparatos novedosos, esparciéndose por la red en vivo y en directo. Era una forma interesante de salir a la luz pública, dejando una huella indeleble. Las personas se preguntaban quién era y qué quería. El gobierno, como buen representante de todo lo que no tiene explicación, negó tener conocimiento de mí. Sin embargo, ya se podía respirar un aire de lucha y resistencia. Junto conmigo, salieron a la luz en otros lugares del planeta otros avances tecnológicos con fines bélicos, robots, armas bioorgánicas, bioquímicas y demás estupideces de las que los seres humanos son capaces con tal de cargarse al mundo. Ya estaba hecha a un modo de vivir. Agradecía por lo que me tocó, pero no quería ir más allá. Me sentí intrigada por la forma en que se lo tomó la gente. Pensaba que la noticia de un humano capaz de volar, de un ser con superpoderes, sería el tema principal en medio del caos. Pero no. La gente estaba demasiado absorta en la inminente caída del orden social, sin tiempo para reflexionar sobre cómo o por qué yo existía. Las personas solo se preguntaban qué era y a quién servía, viéndome como otro factor más en la destrucción, una fuerza a considerar en el panorama que se desmoronaba de manera inevitable. Las personas que me daban órdenes me encargaron de destruir naves enemigas, tanques, portaaviones, submarinos y luchar contra unos cuantos robots y monstruos. Nunca había sentido tal horror y asco de mí, de lo que era, pero me recordaban el gran esfuerzo que estaba haciendo por mi nación. Sin embargo, viendo que el lavado de cerebro ya no funcionaba, comenzaron a mencionar a mis seres queridos, personas que me importaban y que gracias a mí estaban bien, ocultando a como diera lugar el poco o nulo control que mantenían sobre mí. Las cosas llegaron a su punto de ebullición más temprano que tarde. El conflicto global escaló en un abrir y cerrar de ojos, estallando en una tercera guerra mundial apocalíptica. Pero esta guerra no era solo un conflicto de proporciones bíblicas, era un cáncer que carcomía cada rincón de la vida. Desde mi posición privilegiada en los cielos, pude ver la magnitud de la tragedia con una claridad escalofriante. Las ciudades, antaño cunas de la civilización, eran ahora solo cráteres humeantes. Millones de personas huían, ríos de desesperación que serpenteaban por autopistas destruidas. Veía a padres aferrándose a sus hijos, a ancianos colapsando por el agotamiento, a los débiles siendo pisoteados en el caos. La milicia, sin un ápice de humanidad, usaba a su propia gente como carne de cañón, arrojándolos a la primera línea de fuego para que los titanes de acero los masacraran. La ira se apoderó de mí. Mi cuerpo, una máquina de guerra perfectamente diseñada, se tensó con el impulso de bajar y destrozar a esos monstruos. Sentí el dolor de cada grito, la angustia de cada lágrima. Mi corazón me pedía a gritos que interviniera, que usara mis dones para proteger a los indefensos.
pero mi mente, entrenada para la obediencia, me recordaba mi lugar. Estaba en una batalla interna, entre el deber y la moral, entre lo que me decían que era y lo que sabía que era. En ese instante de agonía, una voz cortó el silencio a través de mi comunicador. Un sonido frío y sin emociones que rompió el hechizo del momento. Regrese a la base inmediatamente. Era una orden, pero también una amenaza velada. No podía arriesgarme. La amargura de la impotencia me oprimió el pecho mientras me daba la vuelta, dejando atrás el grito del mundo para volver a la jaula. Una vez más, me elevé a los cielos, volando sigilosamente, como en mis primeras misiones. Trataba de evadir los radares y las patrullas aéreas, buscando una porción del cielo que estuviera en paz, un silencio que me permitiera asimilar la masacre que había presenciado. Pero mi breve tregua se rompió cuando un zumbido bajo y mecánico cortó el aire. No era el sonido de un avión. De pronto, como sombras que emergían de la nada, fui interceptada por unas criaturas aladas, rápidas como aeronaves de combate. Eran horribles. Parecían híbridos grotescos de murciélagos gigantes y tecnología bélica, con alas membranosas tensadas sobre estructuras de metal y ojos que brillaban con una luz robótica y fría. Sin duda, alguien había gastado sumas obscenas para sumirnos en este infierno con estas abominaciones. No quería luchar. Solo quería la paz que nunca tuve. Pero al verme rodeada, el cansancio, la frustración por no haber ayudado a la gente en el suelo y la rabia contenida contra los que me daban órdenes estallaron con una violencia incontrolable. Me desaté. Toda mi ira, toda mi fuerza y mi poder se desbordaron contra estas criaturas. La lucha se volvió un ballet de furia, una tormenta de impactos sónicos y garras metálicas. Yo peleaba con la fuerza bruta de mi cuerpo, mientras ellos respondían con una precisión inhumana, como si fueran un enjambre de robots con un solo objetivo: acabar conmigo. Me estaba convirtiendo en un monstruo, igual que ellos. Después de la ardua lucha seguí las nuevas coordenadas que me dieron, que me llevaron a una base militar abandonada. Aterricé, exhausta, sintiendo el peso del aire húmedo. Mi ropa estaba destrozada, casi desnuda, con una mezcla pegajosa y repugnante de algo parecido a la sangre de esas criaturas. Sentía que si no hubiera sido por el arranque de furia, no habría salido victoriosa. Una tormenta fuerte se cernió sobre mí. Mientras me lavaba la cara, la lluvia parecía también lavar mi ser, aclarando mi mente y ayudándome a reflexionar sobre todo lo que había hecho y por qué. Mis acciones, mis decisiones, mis motivos. Todo parecía más claro bajo el diluvio. Pasaron unos minutos mientras descansaba, recargada sobre un poste, sintiendo las gotas de lluvia caer sobre mi cuerpo adolorido. De pronto, miré a lo lejos. Un pequeño hueco se abrió en la tierra, y de él salió algo parecido a un elevador. De él salieron caras conocidas, algunos de los militares que me habían entrenado. Me ayudaron a ponerme de pie y volvimos a entrar, bajando muchos metros hasta un búnker subterráneo. Casi desmayada, sonreí con ironía al pensar que estas enormes construcciones subterráneas no les iban a servir de nada. Después de eso, no supe más de mí. Desperté en un cuarto médico. El blanco esterilizado de las paredes y las sábanas lastimaba mis ojos, obligándome a parpadear varias veces para acostumbrarme. Un dolor sordo me recorría el cuerpo, un recordatorio de la furiosa batalla que había librado. «Está bien», escuché decir a un hombre con una bata blanca. Su voz era tranquila, pero sus ojos me escaneaban con una mezcla de alivio y asombro. Por mis características físicas y la información que habían recabado sobre mí a lo largo de los años, sabían cómo tratarme. Pero a todos se les hizo muy extraño que llegara en este estado, tan malherida. Durante años, habían puesto a prueba mi resistencia de formas extremas, sometiéndome a impactos de fuerza bruta y explosiones. Me habían clasificado como invulnerable en sus expedientes, una persona capaz de resistir prácticamente cualquier ataque físico. Mis heridas eran la prueba de que algo o alguien, que no conocían, era capaz de hacerme daño. Uno de los doctores de mayor rango, un hombre de cabello canoso y mirada penetrante, me hizo una extensa entrevista. En pocas palabras,
Le comenté que había sido emboscada por una gran parvada de criaturas voladoras que no había visto nunca. Le expliqué que volaban en sentido contrario a mí, lo que me hacía pensar que, posiblemente, no era su objetivo. Quizás solo nos habíamos topado por simple coincidencia. Después de la entrevista, me pidieron que me incorporara de inmediato. Un sargento, un hombre de rostro duro que se presentó como Mayor Williams, me sirvió de guía. Caminamos por pasillos estrechos y silenciosos, un laberinto de concreto y acero que se sentía frío y opresivo. Era como si me estuvieran llevando a mi propio juicio. El contraste entre la bata médica que me habían puesto y el uniforme impecable del Mayor Williams solo acentuaba mi sensación de insignificancia. Llegamos a un punto de control y las puertas se abrieron con un siseo hidráulico, revelando una sala de mando que me dejó sin aliento. Era el cuartel general, un espacio vasto y lleno de personas que no pertenecían a ningún ejército. Con un solo vistazo, supe que eran la crema innata de la sociedad, los magnates por encima de los magnates, la verdadera élite que controlaba todo desde las sombras. Frente a ellos, un grupo de militares del más alto rango junto con científicos condecorados. Me sentí completamente insignificante. Desprotegida. No me habían dado tiempo para ponerme otra ropa. Inmediatamente a mi llegada, el Mayor Williams me llamó, su voz resonando con una autoridad que no había escuchado antes. «Esta es el arma de la que les hablaba», dijo con una seguridad que me hizo temblar. Es probable que se hayan enterado de su existencia hace unos meses. Y, como ya saben, es la única que ha salido ilesa del encuentro con las entidades de combate aéreo de clase HARP 01. Mis ojos se abrieron de par en par. HARP 01. Le habían puesto un nombre, un acrónimo y un número. Eso solo podía significar una cosa: sabían que existían. Y el Mayor Williams, sabiendo que yo estaba volando en esa zona, me había hecho regresar convenientemente. Era una prueba. Me había enviado directamente a la boca del lobo para ver si mi invulnerabilidad era tan absoluta como decían. El ambiente a mi alrededor demostraba que estas personas sabían mucho más de lo que cualquiera fuera de esta sala podría imaginar. Respondieron, no con asombro, sino con una fría aprobación por mi gran hazaña. Mi victoria no era más que una confirmación de su inversión, una muestra de que su arma más valiosa funcionaba como esperaban. Me sentí como un objeto, no como una persona. El mundo parecía tener los días contados. Después de la humillación de la reunión, por fin pude ponerme algo de ropa y comer en las horas solitarias de la madrugada. Me encontraba en un cuarto de las instalaciones, un espacio impersonal y estéril. A decir verdad, no tenía mucho apetito, pero necesitaba la fuerza. Con la mente clara, pensaba en todo lo sucedido. Horas antes, al retirarse todas esas personas importantes, el Mayor Williams se había quedado. Con una frialdad casi mecánica, me explicó el porqué de todo. Los HARP 01, me dijo, son el arma definitiva de nuestros rivales. Eran criaturas sobresalientes, capaces de reducir una ciudad a cenizas en cuestión de minutos. Su misión, me reveló, era clara: atacar las principales áreas navales, militares y de gobierno, para así ganar esta horrenda guerra de un solo golpe. Era muy difícil organizar una defensa efectiva para el momento en que nos dimos cuenta de su llegada. Estábamos perdidos. El mayor no mostraba emoción alguna, solo una fría resignación al recordar la desesperación. La única opción era llamarte para que les hicieras frente, pero todos dudaban de que pudieras acabar con todos. Sin embargo, si lograbas detenerlos, podrías darnos el tiempo suficiente para reorganizarnos. Su voz se quebró por un instante, y una extraña alegría iluminó sus ojos. Pero después de lo sucedido, fue una gran sorpresa que regresaras. No porque estuvieras viva, no, se corrigió, sino porque eliminaste sus mejores armas. Les diste una respuesta que proclamaba a nuestra nación por encima de todas. Y, además, se tiene la certeza de poder volver a usarla. Era un aviso de que no se metieran con nosotros, porque no podrían ganar. Realmente ya estaba asqueada de todo esto,
el circo mediático, la guerra, las órdenes, mi propia existencia. Ya no quería servir a nadie. Solo quería terminar con todo, y se lo hice saber al mayor Williams con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Esperaba una reprimenda, un castigo severo, como habían sabido hacerlo en el pasado. Pero para mi sorpresa y beneficio, la situación era tan desesperada que ya no tenían ni los recursos ni la autoridad para mantenerme bajo control. El mayor, viendo mi hartazgo, se limitó a asentir con la cabeza. Yo también estoy harto, me dijo, su voz careciendo de su habitual seguridad. Todo ha perdido el sentido cuando ya no tenemos claro por qué luchamos. Luego, con una voz que sonaba como la de un hombre al borde del colapso, me explicó que había una última orden, una orden al borde de la desesperación que las personas seguían porque era la única opción. Una orden que corría el riesgo de perderlo todo, pero en el caso de que saliera bien, un nuevo mundo nos abriría sus puertas. Un mundo de paz y armonía. Por lo menos, era lo que se esperaba. La batalla final había iniciado. La Tercera Guerra Mundial no era ya un conflicto de naciones, sino el rugido del apocalipsis. Desde la órbita, las imágenes mostraban el espectáculo aterrador de un planeta devorado por las llamas. Las luces de las ciudades, esas estrellas en la noche de la Tierra, se extinguían una a una, como si la humanidad estuviera desconectando su propia vida. Fuera del búnker, el mundo era un infierno de acero y carne. Soldados, peones en un tablero que no entendían, luchaban en una sinfonía de destrucción que resonaba en cada rincón del mundo. Vi la desesperación en sus ojos, la resignación de las familias que huían de sus hogares. En ese momento, la guerra no era una estrategia, sino una masacre. Siempre me sentí especial, pero ahora me sentía sola. Había buscado reconocimiento, me había llamado héroe, había luchado en las sombras y me había convencido de que era una salvadora. Pero todo era una mentira. Me había convertido en una herramienta, en un arma. Y ahora, en medio de esta destrucción, sentía una oportunidad, una última oportunidad para hacer algo más. Con la ropa desgarrada y el alma hecha jirones, volaba a una velocidad que superaba el sonido. Mi destino era la gran central nuclear, el último bastión de la locura humana. Esa noche, el mayor Williams me explicó el plan. Este es un sacrificio por la humanidad, me dijo con una frialdad que me heló el alma. Los pocos que queden restablecerán las cosas. Harán que valga la pena. Pero no lo hice por ellos. No lo hice por la humanidad. Lo hice por mí. Este era mi momento de redención, de expiar mis pecados. No era una heroína, no era una soldado. Solo era yo, libre, como siempre anhelé, con el cielo como único testigo. Me acerqué, con la respiración entrecortada. El aire se volvía pesado con un olor a ozono y metal caliente. Estaba tan concentrada en terminar con todo, que el mundo a mi alrededor dejó de existir. Volaba, un proyectil humano con un único propósito, con la mirada fija en el horizonte. Nada importaba. Mi conciencia de mi entorno era nula, mi mente estaba enfocada en el final, en el impacto, en la redención. Pero fui interceptada. Un crescendo de metal y muerte estalló a mi alrededor, una lluvia de balas que se estrellaban contra mí. Miles de torretas me apuntaban desde el suelo, pero disparaban con una torpeza desesperada, soltando ráfagas que me impactaban una y otra vez. Aunque no me hacían daño físico, el zumbido constante y la furia en cada disparo me obligaron a detenerme. El velo de la guerra se desvaneció, y lo que vi me heló la sangre. No eran militares con entrenamiento. No eran robots de combate o las abominaciones que había enfrentado antes. Eran familias. Eran padres, madres e hijos, hombres y mujeres, jóvenes con los brazos temblorosos apuntándome con rifles. Se movían en un frenesí de pura supervivencia, reabasteciendo las armas con una voluntad que trascendía el miedo.
Los líderes los habían abandonado, dejándolos solos para luchar contra un apocalipsis que ellos no habían causado. Y sin embargo, no se rendían. No habían perdido la esperanza. Su lucha era por algo más grande que un gobierno o una nación, era por la vida misma. En ese instante, una idea me golpeó, más fuerte que cualquier bala, más poderosa que cualquier explosión. ¿Por qué debía sacrificarme? ¿Por qué debía terminar lo que otros habían comenzado? La guerra no era mía, la destrucción no era mi responsabilidad. No quería ser una mártir, un recuerdo fugaz de un mundo que ya no existe. Lo que era aún más importante, me di cuenta de que los que controlan desde las sombras, la élite, los ricos y los poderosos, seguirían siendo los mismos. El mundo arde en llamas, y ellos permanecen intocables, protegidos en sus búnkeres, esperando el fin de la tormenta que ellos mismos provocaron. Usan su poder, su dinero, su influencia, para volver a construir su imperio sobre las cenizas, sin importarles el costo humano. Vi mi propia vida en ese juego macabro, un arma al servicio de la mentira, una marioneta que bailaba al son de la codicia de otros. Mis hazañas, mis batallas, todo el daño que causé, no fue por un bien mayor. Fue para asegurar que los verdaderos culpables nunca cayeran. Ellos, los causantes de esta masacre, siempre tienen a personas como yo, que los defienden y ejecutan sus planes, mientras la humanidad es reducida a escombros. Pero, esta vez no. Por primera vez, me enfrenté a un enemigo que no podía vencer con fuerza, mi propia moralidad. Mis ojos se fijaron en las coordenadas. Yo me quedé ahí, sin saber qué hacer. No tenía un bando correcto. Volar y atacar significaba matar inocentes, pero quedarme quieta significaba condenar a todo el planeta a un destino fatal. Me negué a seguir, y volé en dirección contraria, dejando todo atrás. No para salvar el mundo, sino a los míos. A mi familia. A mis amigos. Los tomé en mis brazos y los llevé a un lugar seguro. Busqué refugio en una isla solitaria en medio del vasto océano, y me senté ahí, a ver cómo las luces de los barcos se apagaban, y las ciudades se consumían en la oscuridad. El mundo que conocía se fue al infierno por sus propias manos, y la única que pudo haber hecho algo, prefirió mirar hacia otro lado. La guerra siguió su curso, pero sin mí como comodín de aquellos que se sentían intocables. Mi ausencia dejó la situación más pareja para todos. Durante un tiempo, solo observé, sobrevolando las ruinas, viendo cómo todo se derrumbaba sin intervenir. Era tan difícil saber por dónde empezar, el caos era tan vasto que me sentía abrumada. Pero a medida que el tiempo pasaba, la guerra terminó. Y las ruinas comenzaron a contar una historia diferente. Lentamente, pude ver la sutil calma de un mundo que, a pesar de todo, volvía a funcionar. Ahora, mi búsqueda no es para salvar a la humanidad. Eso ya no existe. Busco a otros. Un sonido, un susurro, una señal que me diga que mi egoísmo no los condeno a todos. Busco un alma para perdonarme a mí misma. En mi viaje, me muevo entre escombros que alguna vez fueron los hitos de la civilización. Me he detenido en las ruinas del Coliseo romano, en los restos de la Gran Muralla china, en los desiertos silenciosos donde antes había ciudades. Cada lugar es un recordatorio de lo que perdimos por nuestras propias manos. A veces, encuentro pequeños signos de vida. Una flor que crece en una grieta. Un animal que ha sobrevivido. Son un recordatorio de que la vida siempre encuentra una forma de continuar, incluso cuando los humanos no lo hacen. Pero yo, con toda mi fuerza, aún no he encontrado lo que busco.